desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Dios te bendiga, la palabra del Señor sea prosperada en tu corazón, que este tiempo sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio y para todas aquellas cosas que verdaderamente busquemos hacer la voluntad de Dios, hacer verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y ser bendecidos como Dios quiere que seamos bendecidos, porque Dios siempre en su voluntad, Él nos quiere bendecir y Él está dispuesto a bendecirnos. Pero somos nosotros los que tenemos que inquirir en buscar, como dice la palabra, primeramente a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y levantamos delante de tu presencia, Señor, todas las almas, Señor, que hoy están, Señor, dispuestas a recibir, Padre, tu bendición, dispuestas a recibir tu palabra, dispuestas, Señor, a entregar su corazón para que tú lo dirijas, para que tú lo enseñes, para que tú lo ministres con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, reprendemos todo espíritu, Señor, de la maldad que esté interfiriendo, Señor, en las mentes y en los corazones. Lo atamos, lo llevamos cautivo bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Derribamos toda hueste de Satanás que se haya levantado contra las almas para quererles robar tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, establecemos, Padre, el poder de tu palabra, el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, desatamos el poder de tu palabra, el poder de Jesucristo sobre las almas, Señor, que hoy tú has proveído para que reciban la bendición, para que reciban tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, haz prosperar este mensaje, que no regrese vacío a ti, sino tu Espíritu Santo dé testimonio de que tú eres real, de que tú obras, de que tú estás haciendo una obra verdadera en cada corazón, en cada alma. Padre, en el nombre de Jesús levantamos toda necesidad espiritual, toda necesidad, Señor, familiar, toda necesidad económica, en el nombre de Jesús, la levantamos, Señor, delante de tu presencia, de todas estas familias, de todas estas almas que hoy, Señor, se han predispuesto para ser bendecidas por ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. El tema de este día es la bendición. Y el título es que Dios creó al hombre para que sea bendecido, para que sea prosperado, para que sea verdaderamente, viva una vida próspera delante del Señor. Y nosotros, ¿quién es aquella persona que no quiere ser bendecida? ¿Quién es aquella persona que no quiere ser prosperada? ¿Quién es aquella persona que no necesita recibir cosas buenas, cosas verdaderamente buenas? Y por eso es que la gente allá en el mundo, en su ignorancia y en su falta de entendimiento y en su necedad, muchas veces en su rebeldía, van y consultan al brujo, van y consultan aquellas almas que aprenden y que se prestan como instrumento de Satanás para sembrar la mentira, para sembrar lo que no es verdad. Pero la palabra del Señor nos enseña cosas verdaderas, cosas que Dios quiere que primeramente hagamos para ser verdaderamente bendecidos, para ser verdaderamente prosperados, para que la bendición de Jehová nos abrace, nos alcance y nos abrace y nos corone. Y dice la palabra del poderoso, del grande, del fuerte, del misericordioso:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice la palabra, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice. Si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, dice la palabra. No os afanéis pues, dice, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque dice la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús estaba dando un énfasis, una lista de cosas que nosotros ponemos muchas veces como prioridades antes que a Dios. El Señor Jesús estaba explicando a aquellos hombres de aquellos tiempos, cuando Él les hablaba en su palabra ya dejado escrita para que ahora nos hable a nosotros por el Espíritu Santo, aquellas cosas que el mundo pone, que la gente pone como cosas primordiales, como cosas principales, y hacen a un lado a Dios y no ponen a Dios en primer lugar. Y la palabra aquí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la palabra del Señor nos está diciendo en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristezas con ella. La bendición del Señor es la que nos enriquece. La bendición del Señor es la que verdaderamente nosotros necesitamos. Pero nosotros muchas veces andamos poniendo primeramente el trabajo, primeramente la familia, primeramente los hijos, o primeramente los hijos ponen primeramente los padres, sin antes poner primeramente a Dios, sin antes poner primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es ahí donde nosotros estamos equivocados. Es ahí donde nosotros andamos mal. Es ahí donde nosotros no recibimos. Es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué las cosas no son así? Y en el libro de Deuteronomios, el Señor nos enseña las cosas verdaderas. Está hablando el Señor de la bendición y de la maldición. Está hablando de aquellas cosas que nosotros despertamos cuando no obedecemos la palabra, cuando no la ponemos por obra, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, cuando a Dios lo hacemos a un lado por estos afanes, por estos trabajos, por aquellas cosas que creemos que son más principales y más importantes que Dios. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2, verso 1 y 2, dice la palabra, acontecerá, dice la palabra, que si oyeres atentamente, fíjate, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, fíjate, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor. Que yo te prescribo hoy. También Jehová, dice tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán y te abrazarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto era en el Antiguo Testamento. Esto era allá cuando el Señor le hablaba por el Espíritu Santo, le hablaba por boca de Moisés, aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto. Aquel pueblo que Dios le dio mandamientos, aquel pueblo que Dios le dio estatutos, aquel pueblo que Dios le dio leyes, aquel pueblo que Dios le dio preceptos, aquel pueblo que Dios estaba educando para que no cayera en maldición, para que no le fuera mal,
para que siempre anduviera bajo la bendición y para que siempre la bendición lo alcanzara y lo abrazara. Así el Señor Jesús está hablando en esta parte de la palabra del libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo recibir esa prosperidad? ¿Cómo recibir la bendición de Dios? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida, de aplicar a la vida diaria que nosotros estamos viviendo, a esa vida que Dios nos está proveyendo diariamente en su misericordia para que nosotros la vivamos bajo la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, bajo la bendición de Jehová? Y mira, la palabra del Señor es sabia, y Él nos da consejos sabios para que nosotros pongamos por obra su palabra, para que nosotros veamos e inquiramos en la palabra y atendamos a la palabra y la vivamos, la apliquemos a nuestra vida, la obedezcamos. Dice la palabra del Señor, mira, en el libro de los Proverbios, la palabra del Señor nos está hablando en el capítulo 3 de los Proverbios, capítulo 5 y 7, dice la palabra, fíjate, dice la palabra del Señor en el capítulo 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Fíate. ¿Qué es fiarse? Es confiar. ¿Qué es fiarse? Es estar totalmente confiado, dependiendo de Dios y no dependiendo de mis fuerzas. Es totalmente confiado que Dios me va a proveer, que Dios me va a prosperar cuando yo aplique la palabra del Señor a mi vida, cuando yo aplique la vivencia de Dios a mi vida. Y es allí donde tenemos el reto, es allí, pero ese es el secreto, esa es la llave. Esa es la llave, cómo recibir esa prosperidad, esa bendición de Dios. Esa es la llave, cómo abrir la puerta a las bendiciones de Dios. Cómo abrir la puerta, es la llave. Y el Señor dice en su palabra, mira, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero mira, nos hace una advertencia. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos está dando el consejo de Dios, la palabra. Nos está dando su palabra para que nosotros la apliquemos, para que nosotros la vivamos, para que la prosperidad de Dios, la bendición de Dios venga a nuestra vida, para que la bendición de Dios venga a nuestra vida, y no solo a nuestra vida, sino a nuestra familia, sino a nuestra descendencia, sino a todos nosotros. Por eso es que la palabra del Señor advierte, por eso es que la palabra del Señor enseña, por eso es que la palabra del Señor nos exhorta y nos prueba. Nos prueba para que nosotros, fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomios. Acontecerá, dice. Te está dando una promesa a ti y a mí. Nos está dando una promesa verdadera, donde dice, y acontecerá que si oyeres, no dice a medias, que si oyeres, no dice distraído, no dice es que no le voy a prestar atención, dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero luego nos da y dice,
para guardarla. Sanda rabashara marakara sanda. Rabasiri rabasara babasura basiri rabasanda. Para guardarla, dice el Señor. Y acontecerá que si tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como Jesucristo lo está hablando, como Jesucristo lo está enseñando, como Jesucristo lo está diciendo ahora en estos tiempos, estas bendiciones te abrazarán, dice la palabra. Dice, guardarlos, pero mira lo que sigue diciendo, y poner por obra su mandamiento. ¿Y qué es poner por obra el mandamiento de Jehová? Dice la palabra en el Salmo 107, verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio, dice la palabra, para entender? ¿Quién es sabio para inquirir, para poner por obra y guardar la palabra de Jehová? ¿Quién es sabio? Dice. O sea, nos está retando, nos está diciendo, oye, hijo mío, dame tu corazón y ve por mis caminos, atiende a mis consejos, porque te irá bien, porque serán medicina para tus huesos, serán vida a tu vida, dice la palabra. Y el Señor nos está dando consejos para que nosotros seamos prosperados, para que nosotros seamos bendecidos, para que la bendición de Jehová nos abrace, nos alcance. Dice su palabra, el salmista dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te corona de favores y de misericordias. La palabra nos está diciendo. Y mira lo que dice la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 9 y 10. Y nosotros necesitamos aplicar, poner por obra a nuestra vida esta palabra bendita, santa y poderosa, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 3 de Proverbios, verso 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra, dice la palabra, a Jehová con tus bienes. Aquellas riquezas que tienes acumuladas, aquellas riquezas que tienes allí, aquellas riquezas que están pudriéndose en los bancos, donde tu cuenta está creciendo, porque andas trabajado afanadamente, pero otro está usufructando ese dinero y no te has dado cuenta que hay maldición que se está levantando contra tu vida, para que en aquel día, dice la palabra, que esas riquezas, ese mojo, todo eso que está acumulado allí, dará testimonio en contra del alma de aquella persona, para levantar el juicio de Dios y la condenación eterna. Pero la persona, como humano, le tiembla la mano invertir en la obra de Dios. Le tiembla el bolsillo a la hora de proveer para la obra de Dios. Si son los pastores, muchos pastores están aferrados a los diezmos y las ofrendas y no los quieren soltar para la obra de Dios. No quieren invertir en la obra de Dios. Creen que ese dinero es de ellos. Cuidado, ese es para la obra del Señor, no para que lo tengan guardado, no para que lo tengan acumulado,
no para que lo acumulen, para que en aquel día eso mismo dé testimonio en contra de tu alma. Cuidado, porque esa no es la voluntad de Dios. La palabra del Señor está diciendo en el libro de Malaquías: traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa. Pero mira lo que nos dice: y probadme en esto, dice el Señor. Otra vez nos reta. Otra vez el Señor nos reta. En el libro de Malaquías nos está retando, nos está diciendo, nos está aconsejando: hey, pruébame, porque yo no soy un Dios muerto, yo no soy un Dios que mi palabra está muerta. Mi palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne tus pensamientos y los míos. Dice el Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. Pero mira, no dice derramaré abundancia, dice hasta que sobreabunde. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. No solo nos dice que nos va a abundar, que va a sobreabundar. Pero ¿cómo yo lo compruebo? Ese es el reto para mí. ¿Cómo yo lo recibo? Ese es lo que yo tengo que inquirir y buscar. ¿Cómo yo lo recibo? Aplicando la palabra. Y la palabra del Señor nos está diciendo en el libro de los Proverbios, capítulo 3, verso 10. Verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y nos da la promesa. Y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, si hay algo con lo que el ser humano le tiembla la mano, le tiembla el corazón, y el valor es con la bolsa, es con lo económico. Le duele en su corazón desprenderse del dinero para ofrendar, para diezmar, para aportar para la obra de Dios. Le duele a los pastores emprender obra para Dios cuando tienen acumulado el dinero, cuando el dinero está en los bancos y los bancos lo están usufructando. Los pastores les tiembla la mano, a los ministros les tiembla la mano para emprender la obra de Dios. Ellos creen que solamente con estar sosteniendo allí el pastorado, la iglesia, es suficiente. No es suficiente. Dios está proveyendo para su obra, pero Él quiere que así como Él provee, nosotros invirtamos, nosotros procedamos por fe, nosotros hagamos, nosotros apliquemos la palabra a nuestras vidas, para que la palabra de Dios se levante con poder y con bendición sobre nosotros. Dios, si algo Dios cuida y vela, es de que su palabra se cumpla. Si algo Dios vela y cuida, es de que su palabra se cumpla. Es de que su palabra no regrese vacía. Es de que su palabra sea prosperada como Él lo ha dicho, como Él lo habló, como Él lo dijo. Y mira, la palabra nos da un ejemplo en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 11, verso 21, dice la palabra del Señor: dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo, en medio del cual yo estoy,
Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Y le dice Jehová en el verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si mi palabra no se cumple. Ahora verás si tú inviertes en la obra del Señor, si Él no va a hacer prosperar su palabra, si Él no va a cumplir su promesa, si Él no va a hacer lo que Él ha dicho. Es tiempo de que le creamos a Dios y apliquemos la palabra, apliquemos a nosotros, a nuestra vida. Pero si tú no estás aplicando la palabra del Señor, es tiempo que le creas a Dios y procedas a aplicar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho es verdadero. En esto no puede haber mentira. Que el Señor haga prosperar este mensaje en tu vida y que nos aumente la fe para seguir aplicando la palabra a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios prospere la bendición sobre ti. Dios te bendiga. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá.